En algún momento de octubre de 1969, 7 hombres cruzaron una línea invisible en el norte de Tamaulipas, comerciantes de telas y granos provenientes de Nuevo León, arribaron en 2 camionetas Ford cargadas con mercancía destinada a clientes que nunca la recibirían. Entraron al territorio controlado por las familias del Bajo Río Bravo buscando maximizar ganancias vendiendo directamente sin intermediarios. Para el amanecer del día siguiente, los 7 yacían sin vida en un rancho abandonado cerca de la carretera federal, ejecutados con precisión quirúrgica mediante disparos de rifle calibre .30-30 en la nuca, sus cuerpos alineados en formación militar sobre la tierra árida. La Policía Ministerial de Tamaulipas lo catalogaría como uno de los ajusticiamientos más metódicos registrados en la frontera durante esa década, ejecutado por lo que parecía ser una sola persona con asistencia logística familiar. No fue por la mercancía, porque todo quedó intacto dentro de las camionetas. No fue por dinero, porque sus carteras seguían llenas de billetes cuando los encontraron. No fue ni siquiera por un conflicto personal previo, porque ninguno de esos comerciantes conocía personalmente a quien ordenaría y ejecutaría su eliminación. Fue porque desobedecieron 3 advertencias explícitas de mantenerse alejados de un corredor económico que, aunque no aparecía en ningún mapa oficial, tenía fronteras más reales y custodiadas que cualquier división política del Estado. Fue porque subestimaron el peso de la palabra en una región donde los acuerdos verbales tenían más fuerza legal que cualquier contrato escrito, donde la desobediencia no se castigaba con demandas judiciales sino con eliminación física inmediata, y donde la autoridad verdadera no residía en oficinas gubernamentales sino en ranchos aislados cuya ubicación exacta solo conocían quienes necesitaban conocerla. Antes de continuar, es necesario advertir que este relato contiene descripciones detalladas de violencia extrema, ejecuciones y métodos criminales que pueden resultar perturbadores para algunas audiencias. Si decides continuar escuchando, hazlo bajo tu propio criterio. La historia que estás a punto de escuchar se basa en hechos y versiones existentes. Para proteger las identidades, algunos nombres y detalles fueron modificados y recreados con fines de entretenimiento. Si este contenido te interesa, si quieres entender cómo funcionaban realmente las estructuras de poder en la frontera mexicana durante una época que rara vez se documenta con precisión, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque este tipo de casos profundos y documentados es exactamente lo que encontrarás aquí cada semana. El norte de Tamaulipas en 1969 era un territorio de contrastes brutales donde la modernización industrial convivía con códigos de conducta que databan del siglo XIX. La región comprendida entre Reynosa y Matamoros, un corredor de aproximadamente 110 kilómetros a lo largo del río Bravo, albergaba entonces cerca de 230.000 habitantes distribuidos entre zonas urbanas crecientes y un vasto sistema de ranchos ganaderos y agrícolas que se extendían hacia el interior del estado. El paisaje era predominantemente plano, interrumpido ocasionalmente por formaciones de matorrales espinosos, mezquites retorcidos cuyas raíces se hundían metros bajo tierra buscando humedad, y extensiones de tierra negra que durante la temporada de lluvia se convertía en lodo pegajoso pero que la mayor parte del año permanecía agrietada bajo un sol implacable que elevaba las temperaturas por encima de los 40 grados centígrados. El viento del norte, conocido localmente simplemente como el norte, soplaba con fuerza constante entre noviembre y marzo, levantando nubes de polvo fino que penetraba ropa, vehículos y viviendas, creando una capa perpetua de sedimento sobre cada superficie expuesta. La economía regional se sustentaba en 3 pilares fundamentales. Primero, la agricultura comercial de algodón, sorgo y algunas hortalizas destinadas principalmente al mercado estadounidense gracias a la proximidad fronteriza que permitía transportar productos perecederos en cuestión de horas. Segundo, la ganadería extensiva de bovinos, particularmente razas adaptadas al clima como el ganado cebú y cruces con razas europeas, que pastoreaban en ranchos cuyas extensiones variaban desde las 500 hasta las 5.000 hectáreas dependiendo de la antigüedad y poder económico de las familias propietarias. Tercero, y cada vez más importante conforme avanzaba la década, el comercio transfronterizo tanto legal como extralegal de mercancías que incluían textiles, electrodomésticos, alimentos procesados, maquinaria agrícola, alcohol y,
de forma creciente aunque aún no dominante, sustancias controladas que comenzaban a fluir hacia el norte en cantidades modestas pero rentables. Este último sector operaba bajo un sistema de control territorial extraordinariamente preciso que había evolucionado durante décadas. No se trataba de un cártel en el sentido moderno del término, esa estructura centralizada y jerarquizada que dominaría la región en décadas posteriores, sino de un conjunto de familias extensas que controlaban corredores específicos mediante acuerdos tácitos basados en antigüedad generacional, capacidad de aplicar fuerza cuando fuera necesario, y una red compleja de obligaciones mutuas que incluía parentesco, compadrazgo y deudas de honor acumuladas a través de generaciones. Estas familias no se consideraban criminales sino comerciantes y protectores de su territorio, aplicando sus propias leyes en regiones donde la presencia estatal era nominal, donde un juez podía tardar semanas en llegar para resolver una disputa y donde la policía estatal consistía en destacamentos pequeños que visitaban los ranchos remotos quizás una vez al mes si acaso. El código que gobernaba estas interacciones era simple en su formulación pero absoluto en su aplicación. Cualquier persona o grupo que deseara realizar actividades comerciales dentro de un territorio controlado debía primero obtener permiso explícito de la familia que lo administraba. Este permiso generalmente se otorgaba a cambio de un porcentaje de las ganancias, variando entre el 10 y el 30% dependiendo de la naturaleza de la mercancía y el nivel de riesgo involucrado. El acuerdo era verbal, sellado mediante un apretón de manos y presenciado por testigos de confianza mutua, pero se consideraba más vinculante que cualquier contrato legal formal. Romper este acuerdo, intentar operar sin permiso, o peor aún, desafiar abiertamente la autoridad de la familia controladora después de haber recibido advertencias, se castigaba con severidad proporcional a la gravedad de la transgresión, escalando desde confiscación de mercancías y golpizas hasta, en casos de desafío persistente y público, eliminación física de los transgresores. La comunidad local comprendía perfectamente este sistema y lo aceptaba como parte integral del orden social. Los residentes de ranchos y pequeños poblados sabían exactamente qué territorios pertenecían a qué familias, conocían los nombres de los patriarcas que ejercían control, y entendían que mantener relaciones cordiales con estas estructuras de poder era esencial para prosperar o incluso simplemente para vivir sin problemas. No había ambigüedad ni confusión al respecto, las fronteras invisibles eran conocidas por todos, marcadas no mediante señales físicas sino mediante conocimiento colectivo transmitido oralmente entre vecinos, familiares y asociados comerciales. Don Heraclio Garza Mendoza, conocido en la región simplemente como el Viejo Garza aunque tenía apenas 47 años en octubre de 1969, era el guardián de un corredor que se extendía desde un punto aproximado a 15 kilómetros al oeste de Reynosa hasta los límites con el municipio de Río Bravo, abarcando un territorio de aproximadamente 1.200 kilómetros cuadrados que incluía 7 ranchos de su propiedad directa, otros 12 operados por primos y sobrinos bajo su supervisión, y una red de caminos de terracería que conectaban estos puntos con la carretera federal y con cruces clandestinos hacia Texas que existían décadas antes de que existiera patrulla fronteriza moderna. El día de Heraclio comenzaba invariablemente a las 4:30 de la madrugada, cuando la oscuridad aún cubría completamente el rancho Los Comales, su residencia principal ubicada a 23 kilómetros de la carretera federal por un camino de grava que se volvía intransitable durante las lluvias fuertes. Se levantaba de una cama sencilla de madera que había pertenecido a su padre y antes de eso a su abuelo, una estructura sólida de mezquite que no rechinaba a pesar de décadas de uso. Su esposa, Herminia, ya estaba despierta preparando café en la cocina de leña cuyo humo acre y reconfortante permeaba la casa cada amanecer. Heraclio se vestía siempre de la misma manera, pantalones de mezclilla Levi's resistentes, camisa de manga larga de algodón que protegía contra el sol y los espinos, botas de trabajo de piel curtida que le llegaban casi hasta la rodilla, y un sombrero tejano de fieltro color arena cuya ala ancha proyectaba sombra constante sobre su rostro curtido por décadas de exposición solar. Su rutina matinal incluía recorrer a caballo los límites de su rancho principal, un circuito de aproximadamente 12 kilómetros que completaba en poco menos de 2 horas montando a Centenario, su caballo alazán de 13 años entrenado para moverse silenciosamente y detenerse al más mínimo tirón de riendas. Durante estos recorridos, Heraclio leía el territorio con una habilidad desarrollada desde la infancia.
Observaba huellas de vehículos en los caminos, determinando por la profundidad y el patrón si eran conocidos o extraños, identificaba pisadas humanas, distinguiendo entre las botas de trabajo de sus vaqueros y cualquier calzado desconocido. Notaba si las cercas habían sido tocadas, si el ganado se comportaba nervioso indicando la presencia reciente de intrusos, si había colillas de cigarrillos de marcas que sus hombres no fumaban. Heraclio no era un hombre educado formalmente, había completado apenas el tercer año de primaria antes de que la necesidad económica lo obligara a trabajar tiempo completo en el rancho familiar, pero poseía una inteligencia práctica y una comprensión intuitiva de la psicología humana que lo hacían excepcionalmente efectivo en su rol. Hablaba poco, escuchaba mucho, y cuando emitía una orden o hacía una advertencia, lo hacía con una economía de palabras que eliminaba cualquier posibilidad de malentendido. Era padre de 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres, a quienes criaba bajo los mismos principios que había heredado de su padre. La palabra dada es sagrada, la familia es lo primero, el territorio se protege sin importar el costo, y la debilidad invita a agresión por lo que jamás debe mostrarse públicamente. Su papel como guardián del corredor no era algo que hubiera buscado activamente sino una responsabilidad que había heredado y que ejercía con la misma naturalidad con que respiraba. Su abuelo había establecido el rancho Los Comales en 1892, comprando inicialmente 200 hectáreas y expandiéndolas mediante compras sucesivas y un matrimonio estratégico hasta alcanzar las actuales 2.300 hectáreas. Durante la Revolución, la familia Garza había proporcionado caballos, provisiones y refugio a fuerzas tanto constitucionalistas como villistas dependiendo de quien controlara la región en cada momento, manteniendo así el rancho intacto. Cuando muchos otros fueron confiscados o destruidos. En las décadas siguientes, mientras México se estabilizaba y la frontera se convertía en un corredor económico cada vez más importante, los Garza se posicionaron como intermediarios confiables entre comerciantes que necesitaban mover mercancías y las autoridades que necesitaban mantener al menos una apariencia de control. La familia extensa de Heraclio incluía aproximadamente 50 personas directamente bajo su autoridad, hermanos, primos, sobrinos, cuñados y sus respectivas familias, todos viviendo en ranchos dentro del territorio controlado, todos dependiendo económicamente de las operaciones que él supervisaba, todos comprendiendo que su prosperidad estaba directamente vinculada a mantener el orden que Heraclio imponía. Este no era un sistema feudal exactamente, porque había movilidad y las relaciones se basaban en consentimiento mutuo más que en coerción pura, pero tampoco era democrático. Las decisiones finales las tomaba Heraclio después de consultar con los mayores de la familia, y una vez tomadas, se esperaba obediencia absoluta. La relación de Heraclio con la comunidad más amplia era compleja pero generalmente positiva. Financiaba la escuela primaria del poblado más cercano, proporcionando materiales y pagando parte del salario de la maestra. Durante sequías o crisis económicas, extendía crédito informal a pequeños rancheros vecinos, permitiéndoles pagar cuando pudieran sin cobrar intereses exorbitantes. Patrocinaba las fiestas patronales de septiembre, pagando la banda, los fuegos artificiales y buena parte de la comida que se distribuía gratuitamente. En reciprocidad, la comunidad le proporcionaba información constante sobre movimientos inusuales, personas desconocidas haciendo preguntas, o cualquier anomalía que pudiera representar una amenaza para el orden establecido. Las autoridades estatales y federales mantenían con Heraclio una relación de entendimiento tácito. El comandante de la policía ministerial en Reynosa recibía mensualmente un sobre con efectivo, cantidad nunca discutida pero siempre consistente, a cambio de proporcionar aviso anticipado sobre operativos planeados y mantener patrullajes alejados de ciertas rutas en días específicos. El presidente municipal visitaba el rancho Los Comales 2 o 3 veces al año, compartiendo comida y conversación, saliendo siempre con promesas de apoyo electoral y contribuciones financieras para proyectos de obra pública. Esta no era corrupción en el sentido que el término adquiriría décadas después, sino simplemente cómo funcionaban las cosas en regiones donde el Estado carecía de capacidad real de imponer su voluntad y donde el orden social dependía de estructuras paralelas que llenaban el vacío de autoridad. Heraclio no se consideraba criminal, y objetivamente, la mayor parte de sus actividades eran perfectamente legales según las leyes mexicanas de la época. Criaba ganado, cultivaba sorgo en tierras de temporal, compraba y vendía propiedades rurales.
El aspecto extralegal de sus operaciones, controlar el paso de mercancías de contrabando y sustancias controladas a través de su territorio a cambio de porcentajes, lo veía como un servicio necesario que proporcionaba orden donde de otro modo reinaría el caos. Sin su supervisión, argumentaba cuando conversaba con familia cercana, diferentes grupos se enfrentarían violentamente por el control de rutas, inocentes quedarían atrapados en fuegos cruzados, la región se volvería peligrosa para residentes comunes. Al imponer su autoridad, al establecer reglas claras y aplicarlas consistentemente, creaba previsibilidad y por lo tanto seguridad relativa. Pero esa seguridad dependía absolutamente de que todos respetaran las reglas, especialmente la regla fundamental que prohibía operar sin permiso. La razón era tanto práctica como simbólica. Prácticamente, Heraclio necesitaba conocer exactamente qué y quién se movía por su territorio para evitar que las autoridades federales, que ocasionalmente ejecutaban operativos sorpresa sin coordinación con autoridades locales, descubrieran algo que pudiera resultar en intervención militar o presencia permanente de fuerzas federales que destruirían todo el sistema. Simbólicamente, permitir que alguien operara sin permiso después de haber sido advertido equivalía a mostrar debilidad, y esa debilidad invitaría inevitablemente desafíos adicionales hasta que su autoridad se erosionara completamente y el territorio descendería al caos. Por eso las advertencias que Heraclio emitía no eran negociables ni simbólicas, eran ultimátums finales cuya desobediencia garantizaba consecuencias severas e inmediatas. Por eso cuando en septiembre de 1969 comenzó a recibir reportes sobre un grupo de comerciantes de Nuevo León que estaban contactando directamente a clientes dentro de su territorio, ofreciendo telas y granos a precios ligeramente inferiores a los de los distribuidores autorizados, su reacción fue implementar el protocolo de 3 advertencias que su padre le había enseñado y que su abuelo había aplicado antes que él, un procedimiento que daba oportunidades progresivas de rectificación pero que, una vez agotado, concluía invariablemente en eliminación. Los 7 hombres que morirían en octubre de 1969 eran comerciantes legítimos que operaban un negocio familiar de telas y granos básicos con sede en Monterrey, Nuevo León. El mayor de ellos, Roberto Salinas Torres, tenía 39 años y era el cerebro organizativo del grupo, un hombre que había construido un negocio modesto pero estable suministrando mercancías a tiendas pequeñas en comunidades rurales del noreste de México. Los otros 6 eran una combinación de hermanos, primos y 2 empleados de confianza que habían trabajado con la familia Salinas durante años. Ninguno tenía antecedentes criminales. Ninguno estaba involucrado en actividades ilegales. Eran simplemente comerciantes tratando de maximizar márgenes de ganancia mediante la eliminación de intermediarios, una práctica comercial perfectamente lógica y legal en la mayoría de los contextos, pero catastrófica en este contexto específico. La crisis económica que los impulsó hacia el territorio de Heraclio tuvo su origen 6 meses antes, cuando uno de sus proveedores principales de telas importadas de Estados Unidos quebró súbitamente dejando a la empresa Salinas con inventario prepagado, que nunca se entregó y deudas con clientes que habían hecho pedidos anticipados. Roberto Salinas se encontró debiendo aproximadamente 80,000 pesos, una suma considerable equivalente a varios años de ganancias netas, con acreedores presionando y su reputación comercial en riesgo. Para recuperarse, necesitaba maximizar ganancias en cada transacción, y eso significaba vender directamente a clientes finales en lugar de pasar por distribuidores regionales que se llevaban entre el 20 y el 30% del precio final. Durante julio y agosto de 1969, Roberto comenzó a explorar oportunidades en el norte de Tamaulipas, una región donde había escuchado que las tiendas rurales pagaban buenos precios debido a la lejanía de centros urbanos y la dificultad de transporte. Hizo varios viajes preliminares, visitando poblados, hablando con dueños de tiendas, tomando pedidos. Las respuestas fueron positivas, los comerciantes locales estaban interesados en sus precios y calidad, varios hicieron pedidos sustanciales. Roberto regresó a Monterrey convencido de que había encontrado la solución a su crisis financiera, lo que Roberto no comprendía, porque nadie se lo explicó directamente y porque su experiencia comercial había sido principalmente en contextos urbanos donde estas estructuras paralelas de poder no existían, era que cada uno de esos comerciantes locales con quienes había negociado ya compraba mercancías a través de distribuidores autorizados por Heraclio Garza.
Algunos de esos comerciantes asumieron que Roberto había obtenido permiso y por eso no mencionaron nada. Otros simplemente no querían involucrarse en un conflicto potencial. Pero varios, cumpliendo con su obligación hacia el sistema que les proporcionaba estabilidad, reportaron inmediatamente a los representantes de Heraclio que un comerciante desconocido de Nuevo León estaba ofreciendo mercancías directamente. El reporte llegó a Heraclio a finales de julio. Su primera reacción fue simplemente curiosidad, quería saber exactamente quién era este comerciante que estaba ofreciendo, y si representaba una operación ingenua de alguien que genuinamente no conocía las reglas o un desafío deliberado de algún grupo queriendo establecerse en el territorio. Mandó a su sobrino Esteban Garza y a 2 vaqueros de confianza a localizar al comerciante durante su siguiente visita y transmitir un mensaje simple y directo: estás operando en territorio controlado. Necesitas hablar con don Heraclio antes de continuar, ven al rancho Los Comales y arregla las cosas de manera correcta. La primera advertencia se entregó durante la primera semana de agosto. Roberto Salinas estaba cargando mercancías en su camioneta Ford frente a una tienda en un poblado pequeño cuando los 3 hombres se acercaron. Esteban Garza, 26 años, construido como toro y con una cicatriz visible que le cruzaba la mejilla izquierda desde un accidente con alambre de púas en su adolescencia, se presentó educadamente, explicó quién era su tío, y transmitió el mensaje exacto que Heraclio le había instruido transmitir. No hubo amenazas explícitas, no hubo lenguaje agresivo, pero el tono era absolutamente claro: esto no es opcional, esto no es una sugerencia, esto es cómo funcionan las cosas aquí. Roberto Salinas escuchó, asintió, dijo que lo consideraría, y continuó con su trabajo. Su reacción interna fue una mezcla de irritación y incredulidad. Venía de Monterrey, una ciudad grande y moderna donde estos sistemas arcaicos de control territorial simplemente no existían o al menos no eran tan evidentes. La idea de que necesitaba permiso de un ranchero para vender legalmente mercancías legales le parecía absurda, un vestigio de épocas pasadas que no podía posiblemente aplicarse en 1969. Además, estaba desesperado financieramente. Pagar 30% de sus ganancias a un intermediario que no proporcionaba ningún servicio real haría imposible salir de sus deudas. Decidió que ignoraría la advertencia y continuaría operando, calculando que una vez que hubiera establecido relaciones sólidas con suficientes clientes, sería demasiado costoso para quien fuera don Heraclio intentar expulsarlo. La segunda advertencia llegó 3 semanas después, a finales de agosto, y fue considerablemente más directa. Roberto había regresado al territorio para entregar pedidos y recoger nuevos cuando Heraclio mismo, acompañado por 4 hombres a caballo, interceptó su camioneta en un camino de terracería a medio camino entre 2 poblados. Heraclio se acercó a la ventanilla del conductor, se presentó formalmente, y habló durante aproximadamente 10 minutos en un tono que era simultáneamente cortés y absolutamente amenazante. Mira, le dijo Heraclio a Roberto, entiendo que eres nuevo en la región y quizás no comprendes cómo funcionan las cosas aquí, así que te lo voy a explicar una vez más con toda claridad para que no haya ninguna confusión. Este territorio tiene dueño. Yo soy ese dueño. Cualquier negocio que se hace aquí, cualquier mercancía que se mueve aquí, pasa por mí. No porque yo sea malo o abusivo, sino porque ese es el orden que mantiene la paz y permite que todos trabajemos sin problemas. Si quieres operar aquí, vienes a mi rancho, nos sentamos como hombres, hablamos sobre qué estás vendiendo y a quién, llegamos a un acuerdo justo sobre porcentajes, y todos contentos. Pero si decides que no vas a respetar esto, si decides que tú eres más listo o más importante que el sistema que ha funcionado aquí durante 50 años, entonces vas a tener problemas muy serios muy rápidamente. No voy a explicarlo de nuevo. O vienes al rancho esta semana y arreglamos esto, o dejas de operar en mi territorio permanentemente. Tú decides. La postura física de Heraclio mientras hablaba comunicaba todo lo que sus palabras dejaban implícito. Estaba de pie junto a la ventanilla con una mano descansando casualmente sobre la pistola Colt 45 que llevaba en una funda de cuero en su cinturón. Sus 4 acompañantes permanecían montados en formación semicircular que bloqueaba efectivamente el camino. El mensaje era inequívoco: esta no es una discusión entre iguales, esta es una declaración de autoridad absoluta respaldada por capacidad y voluntad de usar fuerza letal si fuera necesario.
Roberto Salinas salió de ese encuentro visiblemente nervioso. Por primera vez, comprendió que esto era serio, que no estaba tratando con burócratas que podían ser evadidos mediante maniobras legales sino con hombres dispuestos a aplicar violencia física directa. Pasó varios días debatiendo internamente qué hacer. La parte racional de su cerebro le decía que debía irse, que debía encontrar otros mercados, que ninguna ganancia comercial valía arriesgar su vida, pero la parte desesperada, la parte que veía sus deudas creciendo y su negocio al borde del colapso, argumentaba que Heraclio probablemente solo estaba fanfarroneando, que en 1969 con presencia policial aunque limitada y leyes aunque imperfectamente aplicadas, nadie realmente mataría a 7 hombres por vender telas. Cometió el error fatal de consultar con sus socios y empleados. Todos estaban en la misma situación financiera desesperada. Todos querían creer que el peligro era exagerado. Se convencieron mutuamente de que si regresaban como grupo grande, si operaban rápidamente y se marchaban, si mantenían bajo perfil y evitaban confrontaciones directas, podrían completar suficientes transacciones para salir de sus deudas antes de que Heraclio realmente actuara. Era un razonamiento motivado por desesperación económica y autoengaño colectivo, el tipo de pensamiento que lleva a hombres normales a tomar decisiones catastróficas. La tercera advertencia llegó de forma indirecta pero inequívoca durante la segunda semana de septiembre. Roberto había enviado a uno de sus empleados por delante para confirmar varios pedidos y programar entregas. El empleado regresó reportando que había encontrado las 4 llantas de su camioneta cortadas con navaja mientras estaba dentro de una tienda hablando con el dueño. No había testigos dispuestos a identificar quién lo había hecho, pero el mensaje era absolutamente claro: tenemos capacidad de llegar a ustedes en cualquier momento, esto es su última advertencia, la próxima vez no será propiedad lo que dañemos. Esta tercera advertencia debió haber sido definitiva. Debió haber enviado a Roberto y su grupo permanentemente fuera del territorio de Tamaulipas. Pero la desesperación financiera es una fuerza poderosa que nubla el juicio y permite a las personas convencerse de que pueden controlar situaciones que están objetivamente fuera de su control. Roberto calculó que si hacían un último viaje grande, cargando ambas camionetas con inventario completo, entregando todos los pedidos pendientes simultáneamente en un solo día, podrían generar suficiente efectivo para pagar sus deudas más urgentes y retirarse sin tener que regresar. Sería rápido, sería eficiente, entrarían al amanecer y saldrían antes del anochecer, minimizando el tiempo de exposición. Por cierto, si quieres entender cómo comenzó todo esto en los años 70, la década que nadie documenta pero que explica todo lo que sucede hoy en la frontera, tengo un libro electrónico completo con 7 casos fundacionales del narcotráfico mexicano que proporciona el contexto histórico que nunca encontrarás en documentales convencionales. El enlace está en la descripción del video. Programaron el último viaje para el martes 15 de octubre de 1969, salieron de Monterrey aproximadamente a las 3 de la madrugada, 2 camionetas Ford F-150 cargadas hasta el tope con rollos de tela, sacos de frijol, maíz y arroz, con 7 hombres distribuidos entre ambos vehículos. El plan era llegar al territorio de Heraclio aproximadamente a las 7 de la mañana, hacer entregas rápidas en 6 ubicaciones diferentes siguiendo una ruta circular que minimizara el tiempo total en la zona, y estar de regreso cruzando hacia Nuevo León antes del mediodía. Durante el viaje, la conversación en las camionetas oscilaba entre optimismo nervioso y momentos de silencio tenso. Roberto, conduciendo la primera camioneta, repasaba mentalmente la ruta, los nombres de los clientes, las cantidades de efectivo que esperaba recolectar. Su hermano menor Gustavo, en el asiento del pasajero, fumaba cigarrillos en cadena y observaba la oscuridad a través de la ventanilla. En la segunda camioneta, los otros 5 hombres hablaban menos, algunos intentando dormir, otros simplemente mirando el paisaje que gradualmente pasaba de montañoso a plano conforme se acercaban a la frontera. Cruzaron hacia Tamaulipas aproximadamente a las 6:30 de la mañana. El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte oriental, proyectando luz dorada sobre la tierra árida. La temperatura era todavía fresca, probablemente 18 o 19 grados, pero subiría rápidamente una vez que el sol estuviera completamente arriba. Los caminos de terracería que tendrían que usar para llegar a las tiendas remotas estaban secos y transitables. Todo parecía estar alineándose según el plan.
Roberto sintió una oleada de alivio. Quizás, pensó, habían exagerado el peligro. Quizás Heraclio había decidido que no valía la pena perseguir a comerciantes pequeños. Quizás todo saldría bien después de todo. Ninguno de ellos notó el jinete solitario que observaba desde una elevación pequeña a aproximadamente 800 metros de distancia, caballo completamente inmóvil, hombre usando binoculares baratos pero funcionales, tomando nota mental de la marca, modelo y placas de ambas camionetas, contando exactamente cuántos ocupantes había en cada vehículo, observando la dirección que tomaban. El jinete permaneció en posición durante aproximadamente 5 minutos después de que las camionetas desaparecieran, luego giró su caballo y cabalgó directamente hacia el rancho Los Comales. Heraclio Garza había despertado esa mañana a su hora habitual de 4:30, pero en lugar de realizar su recorrido rutinario del rancho, había permanecido cerca de la casa principal esperando reportes. Había instruido a 4 de sus sobrinos y 6 vaqueros de total confianza que monitorearan los caminos principales de acceso a su territorio, con instrucciones de reportar inmediatamente cualquier vehículo desconocido, particularmente camionetas Ford que coincidieran con las descripciones que tenía de los vehículos de Roberto Salinas. No esperaba realmente que los comerciantes fueran tan estúpidos como para regresar después de 3 advertencias progresivamente más severas, pero había aprendido durante décadas de experiencia que nunca se debe subestimar la capacidad humana para el autoengaño y la mala toma de decisiones. Cuando el jinete llegó al rancho aproximadamente a las 7:15 confirmando que las 2 camionetas habían entrado al territorio y estaban dirigiéndose hacia la ruta de poblados del sector oeste, Heraclio sintió una mezcla de satisfacción y tristeza, satisfacción porque tendría oportunidad de enviar un mensaje absolutamente claro que reforzaría su autoridad durante años. Tristeza porque hombres que no eran criminales, que simplemente eran comerciantes desesperados tomando malas decisiones, iban a morir por esas decisiones. Pero la tristeza no cambiaba lo que tenía que hacer. No podía permitir que la desobediencia directa y repetida quedara sin respuesta. Hacerlo sería invitar el caos. Se preparó metódicamente. Revisó su rifle Winchester modelo 94 calibre 30-30, un arma que había heredado de su padre y que conocía tan íntimamente que podía desmontarla y ensamblarla completamente en oscuridad total. Limpió el cañón aunque ya estaba limpio. Verificó el mecanismo de palanca aunque sabía que funcionaba perfectamente. Cargó 8 cartuchos en el magazín tubular y 1 en la recámara. Preparó 30 cartuchos adicionales en los bolsillos de su chamarra de mezclilla. No esperaba necesitar más de 10, pero la preparación excesiva nunca era desperdicio. Llamó a su hijo mayor, Heraclio Jr., 24 años, y a su sobrino Esteban. Les explicó exactamente qué iba a hacer y qué necesitaba de ellos. No iban a participar en la parte violenta, eso lo haría él solo porque responsabilidad de ese calibre no se delegaba, pero necesitaba que le proporcionaran información sobre la ubicación exacta de las camionetas, que bloquearan rutas de escape potencial, y que después de completada la acción lo asistieran en borrar evidencia. Ambos jóvenes escucharon en silencio, asintieron su comprensión, y fueron a preparar sus propios caballos y vehículos. Heraclio fue a la cocina donde Herminia estaba preparando el desayuno. Le dijo simplemente que tenía que encargarse de un asunto de negocio serio y que probablemente no regresaría hasta la noche. Herminia, después de 28 años de matrimonio, comprendía perfectamente qué significaba esa frase cuando su esposo la pronunciaba con ese tono particular. No hizo preguntas, simplemente se acercó, lo abrazó brevemente, y le dijo que tuviera cuidado. Heraclio besó su frente, bebió el último sorbo de café que quedaba en su taza de peltre, y salió hacia el corral donde Centenario ya estaba ensillado esperándolo. Montó y comenzó a cabalgar hacia el oeste siguiendo caminos que conocía tan bien que podría haberlos transitado con los ojos cerrados. No había prisa, tenía reportes constantes sobre la ubicación de las camionetas transmitidos mediante una cadena de jinetes que funcionaba como sistema de comunicación primitivo pero efectivo. Sabía exactamente cuántas paradas harían los comerciantes, cuánto tiempo aproximado pasarían en cada ubicación, y por lo tanto cuál sería el punto óptimo de interceptación, un tramo de camino de terracería entre el 4º y 5º poblado de su ruta, área completamente aislada sin residencias cercanas, rodeada por matorrales densos que proporcionarían cobertura perfecta.
Llegó al punto de emboscada aproximadamente a las 10:30 de la mañana. Desmontó, amarró a Centenario detrás de un conjunto denso de mezquites aproximadamente 50 metros fuera del camino, y caminó hacia una posición elevada que le proporcionaba vista clara de aproximadamente 200 metros de camino en ambas direcciones. La posición era perfecta, podría ver las camionetas acercándose con suficiente anticipación para prepararse, pero ellos no podrían verlo a él hasta que fuera demasiado tarde. Se sentó sobre sus talones al estilo vaquero, rifle descansando sobre sus muslos, y esperó. El sol estaba casi directamente arriba ahora, temperatura probablemente alrededor de 32 grados, aire completamente inmóvil sin el más mínimo viento. El único sonido era el zumbido ocasional de insectos y el llamado distante de un zanate. Heraclio controló su respiración, calmó su mente, entró en ese estado de concentración absoluta que había desarrollado durante décadas de caza. No sentía rabia ni emoción particular hacia los hombres que estaba a punto de matar. Eran simplemente un problema que necesitaba resolver, una amenaza al orden que necesitaba eliminar, no diferente conceptualmente de eliminar un coyote que estaba matando sus terneros o un ladrón que había robado su ganado. Aproximadamente a las 11:10 de la mañana, vio el polvo elevándose en la distancia indicando vehículos acercándose. Se puso de pie lentamente, verificó una última vez que el rifle estaba listo, y esperó hasta que las camionetas estuvieran a aproximadamente 100 metros. Entonces caminó deliberadamente hacia el centro del camino, se plantó firmemente con las piernas separadas, y levantó el rifle apuntando directamente hacia el parabrisas de la primera camioneta. Roberto Salinas vio al hombre en el camino y su cerebro tardó varios segundos en procesar completamente lo que estaba viendo. Su primer instinto fue pisar el freno, lo cual hizo bruscamente causando que la camioneta se detuviera en una nube de polvo aproximadamente a 30 metros de donde Heraclio estaba parado. La segunda camioneta se detuvo inmediatamente detrás. Durante aproximadamente 5 segundos, nadie se movió. Heraclio permaneció completamente inmóvil, rifle apuntando, dedo sobre el gatillo pero sin presionar todavía. Roberto tenía ambas manos sobre el volante, su hermano Gustavo estaba congelado en el asiento del pasajero. Entonces Heraclio habló, su voz proyectándose claramente a través del aire inmóvil. 3 advertencias, dijo. Te di 3 advertencias. Te expliqué las reglas, te ofrecí oportunidad de hacer esto correctamente. Decidiste que eras más listo. Decidiste que las reglas no aplicaban para ti. Ahora hay consecuencias. Roberto abrió la puerta de la camioneta y salió con las manos levantadas, comenzando a hablar rápidamente, explicando sobre sus deudas, sobre su desesperación, sobre cómo tenía familia que alimentar, pidiendo otra oportunidad, prometiendo irse inmediatamente y nunca regresar. Heraclio escuchó aproximadamente 30 segundos de súplica, luego cortó el monólogo con una sola palabra: tarde. El primero disparo impactó a Roberto directamente en el centro del pecho, lanzándolo hacia atrás contra la puerta abierta de la camioneta antes de que se desplomara sobre la tierra. El segundo impactó a Gustavo, que había comenzado a salir del lado del pasajero, penetrando su cuello y causando muerte casi instantánea. Los ocupantes de la segunda camioneta intentaron reaccionar, algunos tratando de salir y correr, otros intentando agacharse dentro del vehículo. Ninguna estrategia fue efectiva contra un tirador experimentado con rifle de palanca a menos de 50 metros de distancia. Heraclio trabajó metódicamente, operando la palanca del Winchester entre cada disparo con movimiento fluido nacido de 50.000 repeticiones a lo largo de su vida. Tercero disparo, cuarto disparo, quinto disparo, cada uno encontrando su objetivo con precisión letal. No había prisa, no había pánico, solo ejecución técnica eficiente de una tarea necesaria. En menos de 30 segundos, 7 hombres estaban muertos o muriendo. Heraclio caminó entre los cuerpos verificando cada uno. 2 todavía mostraban signos de vida, respiración superficial y gemidos débiles. Recargó el rifle y terminó el trabajo con disparos de gracia en la nuca. Cuando se aseguró de que todos estaban definitivamente muertos, caminó de regreso a donde había dejado a Centenario, montó, y cabalgó aproximadamente 1 kilómetro hacia el norte donde Heraclio Jr. y Esteban estaban esperando con una camioneta pickup. Regresaron al sitio trayendo herramientas, palas, lona de plástico, bidones de diésel. Trabajaron durante aproximadamente 3 horas bajo el sol abrasador.
Descargaron toda la mercancía de ambas camionetas y la apilaron ordenadamente a un lado, sería redistribuida posteriormente entre comerciantes autorizados, alinearon los 7 cuerpos en formación paralela, les quitaron identificaciones, carteras y cualquier objeto personal, que serían quemados separadamente. Rociaron los cuerpos, las camionetas y el área circundante con diésel. Heraclio prendió un fósforo, lo arrojó sobre el primer cuerpo, y observó mientras el fuego se expandía consumiendo evidencia. Mientras las llamas ardían, Heraclio y sus 2 asistentes borraron huellas de llantas usando ramas de mezquite, dispersaron tierra fresca sobre manchas de sangre, recogieron casquillos vacíos. Para cuando terminaron aproximadamente al anochecer, la escena parecía simplemente un incendio accidental de vehículos que habría podido tener múltiples causas, no había testigos. No había evidencia forense que la Policía Rural de 1969 tuviera capacidad de procesar, no había nada que conectara directamente a Heraclio con lo sucedido excepto el conocimiento compartido entre todos en la región de quien realmente controlaba ese territorio. Regresaron al rancho Los Comales aproximadamente a las 8 de la noche. Heraclio se duchó usando agua fría de un tinaco, se cambió ropa completamente, quemó la ropa que había usado en un barril de aceite. Se sentó a cenar con su familia, carne asada, frijoles, tortillas de maíz hechas a mano, conversación normal sobre el trabajo del día, los hijos menores contando historias de la escuela, Herminia mencionando que necesitaban reparar parte del techo de la casa antes de que comenzaran las lluvias de otoño. Heraclio comió despacio, agradeció la comida, besó a cada uno de sus hijos antes de que se fueran a dormir, y después se sentó en el porche fumando un cigarro mientras observaba las estrellas, brillando con intensidad particular en el cielo completamente despejado de la frontera. No sentía culpa particularmente, porque había seguido su código exactamente como se lo habían enseñado. Había dado advertencias, había ofrecido oportunidad de resolución pacífica, había aplicado consecuencias solo después de que todas las alternativas fueron rechazadas. Sentía quizás una melancolía distante al pensar en las familias de esos 7 hombres, esposas que se convertirían en viudas, hijos que crecerían sin padres, pero esa melancolía no cambiaba la necesidad de lo que había hecho. El orden requería aplicación consistente de consecuencias. La autoridad requería voluntad de respaldar palabras con acciones. La supervivencia de su familia y su sistema dependía de que nunca, bajo ninguna circunstancia, se mostrara debilidad o se permitiera desobediencia sin respuesta. Terminó su cigarro, aplastó la colilla bajo su bota y entró a dormir. Durmió profundamente, sin sueños particularmente memorables, despertando como siempre a las 4:30 para comenzar otro día de trabajo en el rancho. Los restos carbonizados fueron descubiertos 3 días después por un vaquero que trabajaba para un ranchero vecino y que estaba rastreando ganado extraviado. El vaquero reportó el hallazgo a la policía municipal del poblado más cercano, quienes a su vez notificaron a la policía ministerial estatal. Un destacamento de 3 investigadores llegó al sitio aproximadamente 36 horas después del reporte inicial. Para ese momento cualquier evidencia que pudiera haber sobrevivido el fuego había sido completamente degradada por exposición a elementos y animales carroñeros. Los investigadores pudieron determinar que los restos pertenecían a 7 individuos masculinos adultos basándose en conteo de cráneos y huesos largos. Pudieron determinar que al menos 2 vehículos habían sido quemados basándose en restos de marcos metálicos y componentes de motor. No pudieron determinar identidades específicas porque los cuerpos estaban carbonizados más allá de cualquier posibilidad de reconocimiento visual y porque las técnicas forenses de identificación mediante registros dentales o análisis de ADN simplemente no existían o no estaban disponibles para Policía Rural Mexicana en 1969. El investigador principal, un veterano de la policía ministerial llamado Comandante Vargas que tenía 22 años de experiencia y conocía perfectamente cómo funcionaban las cosas en la frontera, examinó la escena durante aproximadamente 2 horas antes de llegar a conclusiones sobre qué había sucedido realmente, la distribución de los cuerpos, todos alineados en paralelo en lugar de dispersos aleatoriamente como sería el caso en un accidente, indicaba claramente ejecución deliberada. La ausencia total de identificaciones, carteras o efectos personales sugería que habían sido removidos intencionalmente. El patrón de quemado en ambos vehículos era consistente con uso de acelerante más que con fuego accidental.
Todo apuntaba a ajusticiamiento planificado y ejecutado profesionalmente. Vargas conocía a Heraclio Garza, había visitado el rancho Los Comales múltiples veces durante su carrera, había cenado con la familia Garza, había aceptado contribuciones financieras en sobres que nunca se discutían abiertamente, sabía exactamente quién controlaba ese territorio y cómo respondían a transgresiones. También sabía que intentar procesar a Heraclio por estos homicidios sería fútil por múltiples razones, no había evidencia física forense que pudiera presentarse en corte, no había testigos dispuestos a testificar, no había cuerpos identificados que pudieran vincularse a personas desaparecidas específicas, y no había voluntad política desde niveles superiores de gobierno estatal para interferir con estructuras de poder que mantenían orden relativo en regiones remotas donde el Estado carecía de capacidad efectiva de gobernanza. Vargas escribió un reporte clasificando el incidente como probable ajuste de cuentas entre grupos criminales rivales involucrados en actividades de contrabando. Notó que las víctimas no habían sido identificadas y probablemente nunca lo serían. Recomendó que el caso se archivara como sin resolver pendiente de nueva evidencia que sabía nunca aparecería. El reporte fue aceptado sin cuestionamiento por sus superiores, archivado en el sótano de las oficinas regionales de la Policía Ministerial en Reynosa, y efectivamente olvidado dentro de semanas. Mientras tanto, en Monterrey, las familias de los 7 hombres esperaban su regreso. Cuando pasaron varios días sin noticias, cuando las llamadas telefónicas a contactos en Tamaulipas no producían información, cuando se hizo evidente que algo terrible había sucedido, las familias comenzaron a hacer denuncias formales de desaparición a autoridades de Nuevo León. Investigadores de la Policía Judicial de Nuevo León hicieron consultas con sus contrapartes en Tamaulipas, recibieron información vaga sobre restos no identificados encontrados en zona rural, intentaron durante varias semanas generar progreso en la investigación, pero eventualmente se encontraron con el muro impenetrable de silencio que caracterizaba estos casos. La esposa de Roberto Salinas, María Elena, una mujer de 36 años con 4 hijos cuyas edades iban de 7 a 14 años, nunca recibió confirmación oficial de la muerte de su esposo. No hubo cuerpo que enterrar, no hubo ceremonia formal de despedida, solo la certeza creciente conforme pasaban semanas y meses de que Roberto no regresaría. El negocio familiar colapsó completamente, los acreedores eventualmente ejecutaron sobre los activos, María Elena tuvo que mudarse con sus padres y encontrar trabajo como costurera para mantener a sus hijos. Los otros 6 hombres dejaron atrás familias similarmente destrozadas, esposas convertidas en viudas sin confirmación oficial, hijos creciendo con preguntas sin respuesta sobre qué exactamente le había sucedido a sus padres. Durante meses después del incidente, rumores circularon en comunidades comerciales del noreste de México sobre qué había pasado realmente. Comerciantes que operaban cerca de la frontera de Tamaulipas escucharon versiones cada vez más detalladas de la historia. Un grupo de Monterrey había intentado operar sin permiso, había recibido advertencias múltiples, había decidido ignorarlas y había sido eliminado como mensaje para cualquier otro que considerara hacer lo mismo. Los detalles se embellecieron con cada repetición, el número de víctimas a veces aumentaba a 10 o 12, el método de ejecución se volvía progresivamente más elaborado y brutal, pero el mensaje central permanecía consistente y claro: no operes en territorio controlado sin permiso explícito de quien lo controla. El efecto disuasivo fue exactamente lo que Heraclio había anticipado. Durante los siguientes años, comerciantes que consideraban expandirse hacia el norte de Tamaulipas invariablemente escuchaban la historia de los 7 de Monterrey y tomaban precauciones apropiadas, contactando a los representantes correctos, negociando permisos, pagando porcentajes acordados. Las transgresiones disminuyeron dramáticamente. El territorio de Heraclio se volvió más estable, más predecible, más rentable tanto para él como para los operadores autorizados. El sistema se reforzó mediante demostración de que sus reglas no eran simbólicas sino absolutamente reales y aplicadas sin excepción. La comunidad local de Tamaulipas estaba dividida en su reacción al incidente. Un segmento, particularmente aquellos que dependían económicamente de las estructuras controladas por familias como los Garza, veían la acción de Heraclio como necesaria y justificada, mantenimiento de orden que beneficiaba a todos mediante creación de previsibilidad y estabilidad. Argumentaban que los comerciantes de Monterrey habían sido advertidos repetidamente,
Habían tenido múltiples oportunidades de evitar su destino y que su muerte era consecuencia directa de sus propias malas decisiones. Más que de crueldad arbitraria. Otro segmento, particularmente aquellos con educación formal o conexiones a instituciones gubernamentales legítimas, veían el incidente como asesinato múltiple que demostraba el fracaso del Estado mexicano en establecer ley y orden en regiones remotas. Argumentaban que ninguna transgresión comercial justificaba ejecución sumaria, que los comerciantes debieron haber sido arrestados y procesados mediante el sistema judicial formal, y que permitir que individuos como Heraclio aplicaran violencia privada con impunidad erosionaba las fundaciones mismas de una sociedad civilizada. Esta división reflejaba tensiones más amplias en el México de finales de los años 60 y principios de los 70, un país dividido entre modernidad urbana y tradiciones rurales, entre instituciones formales débiles y estructuras informales fuertes, entre retórica oficial de Estado de Derecho y realidad práctica de arreglos extralegales que funcionaban donde las instituciones oficiales no podían o no querían operar. Las autoridades federales, específicamente elementos del Ejército Mexicano y de la recién creada Dirección Federal de Seguridad, estaban conscientes del incidente y de las estructuras de poder que lo habían generado. Sin embargo, tomaron la decisión consciente de no intervenir por varias razones. Primero, consideraban que grupos como el de Heraclio Garza, aunque operaban fuera de la ley formal, proporcionaban estabilidad relativa que facilitaba otros objetivos gubernamentales en la región fronteriza. Segundo, estaban enfocados durante ese periodo en amenazas que consideraban más urgentes, particularmente movimientos guerrilleros de izquierda en estados como Guerrero y Chihuahua. Tercero, reconocían que desmantelar estructuras arraigadas durante generaciones requeriría despliegue masivo de recursos que simplemente no estaban disponibles o que se consideraban mejor empleados en otras prioridades. Heraclio Garza nunca fue arrestado ni formalmente acusado en conexión con las muertes de octubre de 1969. Continuó operando su rancho y controlando su territorio durante otros 18 años sin interferencia significativa de autoridades. Su reputación como hombre que cumplía exactamente lo que prometía, tanto en términos de protección para quienes cooperaban como de eliminación para quienes transgredían, se solidificó y expandió. El declive eventual de su poder no vino de acción gubernamental sino de cambios estructurales en la industria del narcotráfico que comenzaron a acelerarse durante los años 80. Organizaciones más grandes, mejor armadas y más violentas comenzaron a consolidar control sobre corredores fronterizos, viendo las estructuras familiares tradicionales como obstáculos obsoletos que necesitaban ser removidos o absorbidos. Heraclio, para entonces en sus 60 años, enfrentó la elección de aliarse con estos nuevos poderes o resistir y probablemente ser eliminado. Eligió una tercera opción, retirarse gradualmente, traspasar control operativo a sus hijos mientras mantenía rol consultivo, y permitir que las nuevas organizaciones absorbieran sus operaciones a cambio de respeto continuo hacia su familia y protección contra represalias. Murió de causas naturales en 1997 a los 75 años, rodeado de familia extensa que incluía 23 nietos y 11 bisnietos. Su funeral fue atendido por más de 500 personas incluyendo representantes de organizaciones criminales modernas que habían reemplazado las estructuras tradicionales pero que aún reconocían la importancia histórica de figuras como Heraclio. Fue enterrado en el cementerio del Rancho Los Comales bajo un mezquite antiguo que su abuelo había plantado en 1895, su tumba marcada con una lápida simple de granito que llevaba solo su nombre y fecha sin epitafio elaborado. Las familias de los 7 hombres de Monterrey nunca recibieron cierre formal. Nunca hubo arrestos, nunca hubo juicio, nunca hubo reconocimiento oficial de que sus seres queridos habían sido asesinados y por quién. Algunos de los hijos de esas víctimas, ahora adultos con sus propias familias, todavía buscan ocasionalmente información, contactando periodistas, revisando archivos policiales viejos, intentando reconstruir exactamente qué sucedió durante aquellos días de octubre de 1969. Algunos han logrado pistear versiones razonablemente precisas de los eventos mediante conversaciones con personas que conocieron a Heraclio o que estaban en la región durante ese periodo. Otros han optado por dejar el pasado enterrado, reconociendo que desenterrar verdades completas no traería de vuelta a sus padres y solo reabriría heridas que han sanado imperfectamente con el tiempo.
La pregunta moral central que presenta este caso no tiene respuesta fácil ni universalmente aceptable. ¿Estaba Heraclio Garza justificado en ejecutar a 7 hombres cuyo único crimen real fue vender mercancías legales sin su permiso en territorio que él controlaba extralegalmente pero que no poseía legalmente? Desde la perspectiva del Estado de Derecho formal, absolutamente no, fue asesinato múltiple premeditado que debió resultar en arresto, procesamiento y probablemente cadena perpetua o pena de muerte. Desde la perspectiva del código que gobernaba realmente ese territorio en esa época, código que era conocido por todos y que había mantenido orden relativo durante generaciones, la acción fue no solo justificada sino necesaria para preservar el sistema que permitía que comercio y vida continuaran de manera predecible. El caso ilustra la brecha fundamental que existía y en muchas formas aún existe entre México oficial y México real, entre las leyes escritas en códigos legales y las reglas que realmente gobiernan comportamiento en regiones donde la presencia estatal es nominal. Ilustra cómo desesperación económica puede llevar a personas normales a tomar decisiones catastróficas basadas en malentendidos sobre qué reglas realmente aplican en contextos específicos. Ilustra la capacidad humana tanto para violencia extrema ejecutada con calma metodológica como para racionalización de esa violencia mediante códigos de honor que hacen que acciones objetivamente monstruosas parezcan no solo aceptables sino obligatorias dentro de ciertos marcos morales. El territorio que Heraclio Garza controló durante décadas sigue existiendo geográficamente, los ranchos siguen operando, las familias siguen viviendo allí, el comercio continúa fluyendo. Pero las estructuras de poder han cambiado dramáticamente. Las organizaciones criminales modernas que controlan esas rutas ahora operan con niveles de violencia que harían que las acciones de Heraclio parezcan casi moderadas por comparación, ejecutan no 7 personas sino 70, no en incidentes aislados sino en masacres regulares, no siguiendo códigos de honor tradicionales sino mediante aplicación de terror indiscriminado diseñado para paralizar tanto a competidores como a población civil. La ironía es que muchos residentes de larga data en esas regiones recuerdan la época de figuras como Heraclio Garza con algo parecido a nostalgia, no porque fueran benignos, claramente no lo eran, sino porque al menos operaban bajo códigos predecibles, respetaban ciertas líneas que las organizaciones modernas cruzan rutinariamente, y mantenían niveles de violencia relativamente contenidos comparados con el caos que vino después, la frontera entre justicia y venganza, entre mantenimiento de orden y ejercicio de poder arbitrario, entre protección comunitaria y explotación criminal, siempre ha sido borrosa en regiones donde instituciones formales son débiles. El caso de los 7 comerciantes de Monterrey ejecutados en Tamaulipas en octubre de 1969 ejemplifica esa ambigüedad de manera particularmente cruda. No ofrece lecciones morales simples ni permite juicios fáciles, solo presenta la realidad complicada de cómo poder, violencia y orden interactúan en contextos donde el monopolio estatal sobre violencia legítima es teórico más que real. Si este tipo de contenido te interesa, si quieres entender la historia profunda que explica cómo llegamos al México de hoy, tengo algo especial, un libro electrónico de 127 páginas sobre los 7 casos fundacionales del narcotráfico mexicano en los años 70. Es la década que nadie documenta pero que explica todo lo que pasa hoy, los orígenes de las estructuras que evolucionaron hasta convertirse en los cárteles modernos, los hombres que establecieron los precedentes que todavía se siguen, las decisiones gubernamentales que permitieron que pequeñas operaciones familiares se transformaran en empresas criminales multimillonarias. El enlace está en la descripción. Fueron los 7 hombres de Monterrey víctimas inocentes de un sistema brutal o transgresores que recibieron exactamente las consecuencias que se les advirtieron múltiples veces que recibirían. ¿Fue Heraclio Garza un asesino despiadado que merecía pasar el resto de su vida en prisión o un guardián que aplicó las únicas reglas que realmente funcionaban en su contexto específico? Es posible que ambas caracterizaciones sean simultáneamente ciertas dependiendo del marco moral que uno aplique, estas no son preguntas con respuestas definitivas. Son tensiones fundamentales que han definido la historia de la frontera mexicana durante más de un siglo y que continúan definiendo la realidad de millones de personas que viven en regiones donde la ley formal y el poder real raramente coinciden. La noche del 15 de octubre de 1969 en Tamaulipas no fue aberración sino ilustración perfecta de esa realidad.
Un momento cuando la brecha entre México oficial y México real se cerró violentamente sobre 7 hombres que no comprendieron completamente en qué territorio habían entrado hasta que ya era demasiado tarde para salir con vida.